Buenas tardes a todos, excelentísimo alcalde, don Francisco de la Torre, señora decana del Colegio de Arquitectos, doña Susana Gómez de Lara, autoridades, estimados compañeros y compañeras, familiares, patrocinadores, colaboradores, medios de comunicación, participantes, señoras y señores. Bienvenidos al acto de presentación del ciclo Guerrero Strachan, 100 años de la Casa de los Arquitectos. Hoy, 27 de junio de 2024, se cumplirían 144 años del nacimiento de Fernando Guerrero Strachan, autor del edificio que alberga actualmente nuestra sede colegial y que este año celebra su centenario. Nos encontramos en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga, obra también de Guerrero Strachan en colaboración con Ribera Vera. Estamos en el lugar donde los malagueños y malagueñas celebran. Por eso hemos elegido este espacio hoy. Nuestra institución, el Colegio de Arquitectos de Málaga, quiere compartir con la ciudadanía el centenario de su sede. Tampoco se ha elegido por azar el repertorio musical que nuestro coro va a interpretar, una serie de obras coetáneas al periodo vital de Fernando Guerrero Strachan. La pieza que han escuchado es Cantique de Jean Racine, de Gabriel Fauré. Y a continuación, el coro del Colegio de Arquitectos de Málaga, dirigido por Anabel Sánchez, interpretará Indianas número 2, Eduardo Belgrano, de Carlos Guastavino. Disfrutemos juntos de esta obra antes de continuar con el acto.
Queridos amigos, querida decana, Colegio de Arquitectos, Susana Gómez de Lara, enhorabuena por organizar estos actos con motivo de los 100 años de vuestro edificio, el edificio que Fernando Guerrero Estrancha construyó para la familia Bolín Martínez de Orión y que oportunamente, inteligentemente, Ricardo Álvarez de Toledo, que fue el que compró para el colegio, ¿no? Para vuestro colegio, como un buen símbolo de la arquitectura malagueña de aquellos momentos y hoy día de la arquitectura malagueña de siempre, ¿no? Fernando Guerrero Estrancha hizo aportaciones muy importantes al paisaje urbano de Málaga, ¿no? Habéis hecho bien elegir este salón, encantado de haberlo cedido para ello, un acto que ha sido precedido por una actuación de vuestro colegio con música de la época de la vida de Guerrero Estrancha, 1879 a 1930. Una pequeña corrección, según Google, es 145 años. Es verdad que en otra biografía dice nacido en 1880, pero ahí pone 27 de junio de 1879 y sería 145. Es más redondo, 145 años, que 144, aunque es igual, a fin de cuentas. Aniversario del nacimiento de ese genial arquitecto que hizo historia en la arquitectura de Málaga, lo sabéis bien vosotros todos, ¿no? De modo que los edificios que hoy jalonan nuestras calles y avenidas, por ejemplo, el vuestro, la llamada Casa de las Palmeras, la Casa de Felizain, el Hotel Miramar, hay tantos, la Iglesia Sagrado Corazón, Seminario de Cezano, el edificio del Banco Hispanoamericano, durante muchos años fue del hispano, ¿no? Yo creo que cuando se hizo fue para el hispano, ¿no? Me parece. Y la Alameda Principal, el Sanatorio Marítimo Torremolinos, bueno, con eso es suficiente para ver que hay muchas obras hechas. Fue un arquitecto prolífico, ¿no? Porque su vida fue relativamente corta, 50 años, pero le cundió, trabajó intensamente, ¿no? Y fue alcalde de la ciudad un par de años también, ya los últimos años casi de su vida, ¿no? De modo que me alegra mucho que me hayáis invitado a este acto y colaborar con esta sesión de un edificio del cual nos sentimos orgullosos, los que tenemos la responsabilidad de ocuparlo, de darle vida al ayuntamiento, y creo que la ciudad se puede sentir orgullosa. Bien, es verdad que lo hizo compartido con Manuel Rivera Vera, ganaron un concurso a unos arquitectos catalanes, me suena Domenech y algo más, me suena importante, pero Málaga le ganó a Barcelona. Bueno, que sea premonitorio de muchas victorias de Málaga sobre Barcelona. Alguna vez le ganaremos en fútbol, que eso ya es lo más difícil de todo. En otras cosas podemos ganar, lo de fútbol ya lo veo, bueno, queda un largo recorrido por hacer ahí. Málaga que hace poco ocupaba aquí este salón con la gran alegría ciudadana porque habíamos subido tercera, segunda, todo relativo en la vida, ¿no? Pero esto no es relativo, esto es absoluto, esto es un valor absoluto, lo de Guerrero Estrancha, ¿no? Y creo que vosotros, como arquitectos malagueños, la mayor parte, o vinculados a Málaga, os sentís orgullosos de él, estoy convencido, ¿no? Quiero saludar a nuestro amigo José María Morente, porque además él está representando aquí la gerencia, porque nuestra delegada está fuera de juego, vamos a decirlo así. Está con la salud levemente quebrantada, no entro en detalle, pero estas cosas que ocurren, que empezó hace 4 años y que de vez en cuando dice, aquí estoy de nuevo, ¿no? Pues aquí estoy de nuevo, le ha tocado a ella unos días, pero felizmente eso dura 4 días, 5 días, y no tardará más en estar plenamente incorporada, porque además entre urbanismo y vosotros hay una relación muy intensa y hay un programa de convenios y de acuerdos y demás, ¿no? Y trabajo diario, ¿no? Que yo espero que siga, a propósito ya de esta celebración, que siga con el máximo éxito para la máxima agilidad y la mejor imagen vuestra y nuestra. Dicho queda. Y nada más, queridos amigos. Creo que con mis palabras han de ser breves, los protagonistas sois vosotros. Si quiero excusarme porque desgraciadamente no podré estar más allá de las 8 menos cuarto, menos 10. Tengo una agenda relativamente complicada, como casi todos los días, y a las 8 tengo que estar en un acto de AECOS. AECOS os suena a algo de hoteles, ¿verdad? Y hoteles hacen edificios y os llaman a vosotros, ¿no? Hoy me he cruzado con un arquitecto que lleva la obra
del hotel, por cierto, permitidme la pequeña broma, estoy casi definiéndolo, porque seguro que lo sabéis, vosotros sabéis todas las obras que llevan los demás compañeros, de un hotel que se está haciendo donde había un cine ahí en la Plaza de la Merced, cerca de la Merced, el antiguo cine Andalucía, ¿no? Le pregunta, ¿para cuándo está? Para no sé qué, del 25, digo, jolín, sí, vamos muy rápido, pero es muy difícil, muy complejo. Es verdad que las obras en una ciudad y un sitio como ese es complicado, todo lo que sea accesibilidad, llegar, en fin, y hacerlo compatible con que no molestar mucho a los vecinos, a la calle que esté afectada, etcétera. Bueno, lo digo para animaros a que siempre que hagáis una obra penséis cómo hacer las cosas para que moleste lo menos posible, ¿no? Ahora hay una obra, por cierto, que no lo he mencionado, el Palacio de la Tinta se acabó sabiendo que es de Guerrero Estracha. Se decía que era un arquitecto francés, porque tiene un estilo, pero es que por lo visto no sé quién influía aquí en el tema. En la compañía de ferrocarriles andaluces. No sé si es que había algunos franceses en la compañía. Yo para mí que eran empresarios malagueños los que hicieron aquello, ¿no? El ferrocarril Málaga-Córdoba en el siglo XIX que empezó, se arruinaron unos pocos con ese ferrocarril que trataba de captar el carbón del norte de Córdoba para las ferrerías, las siderurgias de aquí de Málaga, ¿no? Y esa obra me ha maravillado, como han hecho al final las contenedores ahí en la calle Fernando Camino, justo el sitio para poder pasar, no molestar demasiado. Hay que dar la vuelta un poco al peatón, pero en fin, no hay mucho tráfico de peatones. Pero al final es un reto, es un desafío hacer las cosas en términos de sostenibilidad en la vida de la ciudad. Creo que no debo extenderme más, porque esto da para mucho, pero los especialistas en Fernando Guerrero Estracha sois vosotros y sois los que además tenéis la legitimidad para hablar de él. Yo simplemente lo que tengo que hacer es aplaudir su obra. Esto es maravilloso lo que él hizo, de verdad. Tenemos que, por cierto, recuperar la autenticidad de este edificio. Este está respetado, pero vamos a otros sitios y no están respetados. Lo habéis visto, hay entreplantas, donde era una planta entera, hay una planta arriba añadida. Bueno, que nadie ha protestado porque no hay vecino cerca, pero si hubiera vecino cerca, que me quita la vista y cosas parecidas. Pero en la Alcazaba no vive nadie por ahora, que sepamos. Pero si no, estarían protestando. Y por tanto, esa planta que está personal, no sé qué, pues algún día tendremos que resolverlo con otro edificio que haremos, a lo mejor no tan singular como el que se hizo ahí en la avenida Antonio Machado, que es singular, obra de un arquitecto vuestro que trabaja con nosotros en la gerencia, ¿no? Que no sé si ha podido venir, Javier Pérez de la Fuente, que fue el autor de ese proyecto, ¿no? Y pues conseguimos situar lo que aquí está, digamos, afectando a la integridad de este edificio, que a propósito de este aniversario y de este recuerdo debemos, esto son palabras muy improvisadas, pero que viene al caso, pues respetar y recuperar como él lo proyectó y como él lo definió. Muchísimas gracias a todos y que celebremos muy bien un año entero. Vamos a estar celebrando este tema, ¿no? Solo un año, por favor. Es que la Facultad de Económica celebró su aniversario 40 o 50 durante 5 o 6 años. No pasa nada, pero mejor un año, para que así suena y se ve más claramente la importancia de Guerrero Estracha. Gracias, amigos. Gracias, señor alcalde, por sus amables y generosas palabras y gracias por reservar tiempo en su agenda para compartir este día tan especial con nosotros. A continuación, tiene la palabra la decana del Colegio de Arquitectos, doña Susana Gómez de Lara. Buenas tardes y bienvenidos. El Colegio de Arquitectos de Málaga, con motivo del centenario de su sede, obra referente del arquitecto Fernando Guerrero Estracha, va a llevar a cabo un extenso programa de actividades culturales durante 2024 y 2025 para poner en valor la figura del arquitecto malagueño y, por ende, el patrimonio de la ciudad de Málaga. Los 100 años de la construcción de la Casa Palacio de las Palmeras se revelan como una oportunidad idónea para reivindicar la lección magistral de arquitectura de la actual sede del Colegio de Arquitectos de Málaga y, por extensión, la figura de Fernando Guerrero Estracha, arquitecto precursor de la modernización de Málaga en el arranque del siglo XX, y al que debemos la creación de un lenguaje arquitectónico tan personal como a la vez identitario, siendo reconocible y altamente valorado por la ciudadanía. El conjunto residencial de cuidado-equilibrio entre paisaje y arquitectura ha tenido dos periodos fundamentales. Sus primeros 44 años como residencia de la familia Bolín Martínez de las Rivas y desde los años 80 como sede del Colegio de Arquitectos de Málaga, rehabilitando la edificación para adaptarla al nuevo uso, conservándola y poniendo en valor los valores originales, tanto de la edificación como del paisajismo. Quiero agradecer, por un lado, todo el apoyo recibido por las administraciones, Junta de Andalucía, Diputación de Málaga, Ayuntamiento de Málaga, Universidad,
Obispado, Academia de San Telmo, etcétera, por no dejarme a nadie atrás, por la puesta a disposición de sus archivos y sus espacios para el desarrollo de las distintas actividades que tenemos previstas, como esta maravillosa sala en la que estamos hoy. Agradecer también a doña Pepi Carmona por compartir con nosotros su conocimiento, a la familia Guerrero Strachan, que aquí tenemos algún representante, y a las entidades propietarias de los edificios, a los que nos van a permitir acceso y, sobre todo, a los compañeros del Colegio de Arquitectos que forman la comisión organizadora de estos actos, para los que están trabajando con rigor, cariño y a veces a contrarreloj, para poder llegar a donde estamos hoy, punto de partida de todo lo que tenemos programado. En este sentido, me van a permitir que destaque también particularmente la labor de coordinación y el infatigable desempeño de nuestra vocal de Cultura, doña Eugenia Álvarez Blanc, aquí presente, y que es hoy nuestra maestra de ceremonia. Por último, y muy especialmente, queremos agradecer desde el colegio el patrocinio de las dos empresas que ya nos han brindado su apoyo, Grupo ORP y Sando. Ellos han creído desde el primer momento en este proyecto, apostando fuertemente por la puesta en valor de nuestro patrimonio, que es de todos los malagueños. Por ello, y dada la importancia y el alcance de los actos que hoy presentamos, invitamos a todas las empresas y fundaciones de nuestra ciudad y provincia a sumarse a este ciclo. Oportunidad única para dar a conocer y apreciar nuestra historia arquitectónica transformadora de la Málaga moderna. Muchas gracias. Gracias, Susana, por apostar por este ciclo que permitirá a los ciudadanos conocer la obra de un arquitecto destacado, no solo por sus creaciones, sino también por las aportaciones para transformar Málaga y convertirla en la ciudad que es hoy. Antes de continuar con la presentación del ciclo, queremos compartir con vosotros una pieza audiovisual, obra de Daniel Natoli, arquitecto y director de cine, titulada Strachan, complejidad y contradicción de una arquitectura ecléctica. Guerrero Strachan, que es un modernista, es un neobarroco, es el arquitecto regionalista de Málaga. Es bastante difícil de encasillar Guerrero Strachan porque nada de eso es absoluto. Fernando Guerrero Strachan es una figura capital, ¿no? Porque cabalga entre los dos siglos. Al final, pues hijo del siglo XIX, pero entra a trabajar en la ciudad en 1905 y ocupa buena parte del primer tercio hasta que fallece, siendo casi protagonista de los grandes procesos de transformación urbana y sobre todo hacedor de algunos de los edificios de más envergadura que la ciudad va a presentar de cara al siglo XX, ¿no? Hay un primer relato que es profundamente afrancesado, donde apuesta por una vivienda burguesa que mira a París, que está repleta de frontones, de cornisas y todo tipo de artes decorativas en función de ornamentar y de buscar una lectura muy preciosista en ese proceso de expansión del valor escenográfico que la ciudad tiene. A partir del año 14 hay como un intento de encontrar una arquitectura que tenga sus bases más que en lo que se está haciendo en Europa, en lo que es propio del lugar. Eso autóctono está en lo matérico, en la cerámica, en lo vidriado, en los tejaroces, en la madera, y también van a estar con algunas lecturas incluso un poquito exóticas, ¿no? De un pasado que revive todo el mundo islámico, donde aparecen yeserías, atauriques, y ahí aparece toda esa segunda mirada hacia ese gran magma o gran contenedor que son los regionalismos, ¿no? La actualidad de Guerrero Strachan está en esa capacidad de no dar siempre la misma respuesta, sino tener la posibilidad de ofrecer una solución concreta a cada caso.
¿Qué es en Guerrero Strachan? Pues nos atreveríamos a decir que ha sido capaz de trabajar las distintas escalas, los distintos programas, los distintos comitentes, los usos, las tipologías, las lingüísticas y se defiende bastante bien en todos los sitios. La versatilidad yo creo que es algo muy contemporáneo. Gracias, Daniel, por poner tu mirada en la obra de este arquitecto y hacer que nos preguntemos quién es Fernando Guerrero Strachan. Estaremos más cerca de la respuesta cuando durante el desarrollo del ciclo vayamos conociendo y visitando su obra, hablando de él y la ciudad de su tiempo y descubriendo cómo su legado y el de sus coetáneos influyen en la ciudad que hoy conocemos. O quién sabe si tendremos más preguntas, porque los arquitectos y arquitectas nos hacemos muchas preguntas. También agradezco a los fotógrafos Pablo Fernández Díaz Fierro y Fernando Gómez Mateo, que han documentado el estado actual de numerosas obras e intervenciones de Guerrero Strachan, cuyas imágenes nos van a acompañar durante la presentación, y a Carmen García de Jodra por la asistencia gráfica, documental y hoy a los mandos. A continuación, para que podáis conocer mejor el ciclo y las actividades propuestas, doy la palabra a la comisión encargada de organizarlo, formada por Francisco González Fernández, Juan José Gutiérrez Blanco, Luis Ruiz Padrón y Enrique Bravo Lanzac, a quien pido que tome la palabra en representación del equipo para contarnos el trabajo desarrollado y todo lo que está por venir. Estimado alcalde de la ciudad, señora decana, Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos, compañeros, miembros de la Comisión de Patrimonio del Colegio, arquitectos y arquitectas, colegiados, amigos todos, muy buenas tardes. Y en primer lugar, pues decir que me resulta especialmente grato estar aquí, ¿no?, en el Salón de los Espejos y quizá, bueno, en la casa, lo decía antes el alcalde, en la casa de los malagueños y de las malagueñas, es el lugar de celebración, es el lugar de fiesta y también, en cierta forma, un lugar de correspondencia con la obra de Guerrero Strachan. Hablándoles además un 27 de junio, mismo día de nacimiento de Guerrero Strachan, y en un espacio diseñado también por él, como decía, junto a otro de esos insignes también arquitectos del momento, que era Manuel Rivera Vera. Mi misión aquí es presentarles este proyecto más que ilusionante y además, como decía también la decana, muy a contrarreloj, donde muchas cabezas llevamos pensando, trabajando desde inicios de este año 2024 para construir y edificar este programa de actividades, este programa de actos que bueno, tengo el honor de desglosar de cierta manera y de dar el tono y la atmósfera de por qué estamos aquí, cuál es la causa, la finalidad, los propósitos de este lugar. Antes de nada, aprovechar para extender mi agradecimiento, ¿no?, por la confianza tanto a la Junta de Gobierno como a la propia comisión por depositar en mí ese encargo de hacer de portavoz y de introductor de esas intenciones que este ciclo de actividades que hemos ideado a propósito de los 100 años de la Casa de los Arquitectos, ¿no?, los 100 años de la Casa de la familia Bolín Martínez de la Riva, y que va a orbitar desde la figura del propio Guerrero Strachan y por extensión en la figura en toda su trayectoria como personaje de interés de la ciudad y también de las obras y del contexto de la ciudad de Málaga de primeros de siglo. La historia que hoy les narro esta tarde de junio comienza con una convocatoria de la decana y de su Junta de Gobierno en el pasado mes de enero, donde reuniendo a un grupo de compañeros, los anteriores que Eugenia Álvarez pronunciaba, Juanjo Gutiérrez, Luis Ruiz Padrón, Paco González y el que les habla, nos plantearon el encargo de cómo podríamos celebrar el centenario de la casa, ¿no?, cuál iba a ser la manera de celebrar este aniversario. ¿Cómo celebrar la construcción de nuestra sede? La construcción de la Casa Palacio que la familia Bolín Martínez de las Rivas edificó en la antigua finca de los Castillejos, en el hoy barrio del Limonar, en un lugar que posteriormente, en el año 1980, se inauguraría como la sede del Colegio de Arquitectos de Málaga, o hoy Colegio de Arquitectos de Málaga, tras un cuidado proceso de reforma y que, bueno, esto hizo plantearnos desde muy temprano
que quizás el objetivo de la cuestión no tenía que ser solo la celebración de la propia sede, no una cosa estrictamente colegial, ni siquiera de un punto tangible con la celebración de la propia casa del edificio, ni tampoco como una cuestión intangible por los destinatarios a los que esta efeméride iba a ir legada, ¿no? Realmente entendíamos desde el primer momento que la importancia, el valor y la vigencia del edificio de nuestra casa era tanto que solo podía contarse de forma adecuada contextualizándolo con su época y con el trabajo de su artífice, de su arquitecto. Para las personas, para nosotros, cumplir un siglo no es cuestión baladí, es algo a celebrar, pero ni siquiera tampoco es baladí para los propios edificios, tan frecuentemente envueltos en procesos de transformación que a veces los tornan irreconocibles, los transforman, los destrozan o que en muchos casos, con mucha menor fortuna, terminan siendo objeto de demolición, lo que acaba de forma abrupta con su propio existir y además sin posibilidad alguna después de restituirlo. En cambio, el caso que hoy nos trae aquí sí que podría considerarse también de éxito. Un edificio centenario, en buen estado de salud, tutelado por su propiedad y valorado por propios y por extraños. Toda una suerte de combinación que desemboca en la feliz afirmación de que la Casa de los Arquitectos ha cumplido 100 años en plena actividad. La Casa de las Palmeras constituye, sin la menor duda, uno de los mejores ejemplos de residencia unifamiliar suburbana del entre amplio número de ejercicios que se desarrollaron en esta Málaga de nuevos barrios, en esta Málaga suburbana, donde las zonas de expansión de Condureña, del Camino de Antequera, de los barrios de La Caleta y el Limonar, pues componían un nuevo paisaje de esa ciudad de salud, de esa ciudad que buscaba el mar y que se relacionaba con el paisaje. El complejo arquitectónico, integrado por varias edificaciones, jardines, una alberca y singulares arquitecturas insertas en el paisaje, como un gran atrezo en medio del monte, es una verdadera lección de arquitectura. Guerrero Strachan concibió el proyecto desde una profunda comprensión del lugar, una colina con vistas sobre el Mediterráneo y desde una relación estrecha con la vegetación, convirtiendo el jardín circundante en verdadero coprotagonista de esta propuesta. Unos clientes atentos y propositivos, un conocimiento profundo de la historia, desplegado en los distintos recursos decorativos que inundan la casa, y un oficio exquisito y experimentado. Son los ingredientes perfectos para desarrollar una arquitectura de sobresaliente calidad. La casa, nuestra casa, nos enseña cada día a mirar, a tejer relaciones con el paisaje, a ocupar y actuar en los espacios que genera y a entender las sutiles relaciones entre el estar dentro y el estar fuera, una cuestión profundamente contemporánea, el aprender a mirar y a encontrarnos en esos espacios de transición que tan generosamente otorga en la Casa de las Palmeras. Es por ello por lo que resulta el momento apropiado para dar a conocer esta casa, para darle a conocer a la ciudadanía la Casa de los Arquitectos en toda su magnitud y por extensión también a su arquitecto, a Fernando Guerrero Strachan, su obra, a la ciudad, por ser el soporte, esa ciudad entonces como soporte material donde se consagraron tantas de sus ideas. Para tal objetivo, dentro de este ciclo va a desarrollarse un extenso programa de actividades culturales y de difusión, entre las que cabrán conferencias, coloquios, visitas guiadas, encuentros, mesas de debates, que con seguridad ampliarán nuestro conocimiento en torno a uno de los capítulos más gloriosos de la arquitectura del inicio del siglo XX. Pero ahora permítanme que les narre un pequeño preámbulo que contextualiza de forma muy nítida el por qué hoy estamos aquí celebrando estos 100 años de la Casa de los Arquitectos. A finales de los años 80, algunos arquitectos algo intrépidos y a contracorriente de ciertas líneas oficialistas propusieron la compra de un antiguo palacete en venta, la Casa de los Bolín del Limonar. Una casa que prometía convertirse en otro más de los conjuntos residenciales que iban a estar transformando el Limonar, un conjunto en altura que posiblemente desapareciera o destrozara esa casa, y que esta acción supuso un cambio absoluto de guión sobre lo previsto. El colegio planteaba trasladarse a otras dependencias de la nueva ciudad moderna, de la prolongación de la Alameda, y cambiaría el rumbo regresando al lugar histórico, a recuperar una casa histórica, a poner a los arquitectos a trabajar en pos de lo que conocemos como el patrimonio histórico. Eran los años 80 y esto demostraría por parte de los arquitectos y arquitectas de la ciudad una reconciliación máxima entre la modernidad del pensamiento
y la tradición por apostar en conservar el patrimonio. Es esto un cuidadoso equilibrismo que permitiría en aquellos años combinar las ideas arquitectónicas más avanzadas, de más vanguardia del plano internacional, con el celo más absoluto para conservar, cuidar y tutelar el patrimonio de todos, la Casa de los Arquitectos. La Málaga de ese momento, que muchos recordaréis, estaba despertando de un cierto letargo, en el que se había denostado de forma constante el patrimonio edificado de esa ciudad de los 60 y de los 70, una ciudad histórica que se vio también afectada por un fuerte proceso de desarrollismo que supuso daños irreparables sobre los edificios y los entornos urbanos de la ciudad histórica. La preocupación por lo que actualmente definimos como patrimonio histórico era minoritaria. En contraste con otras ciudades vecinas, aquí resultaba algo bastante más ajeno y, por supuesto, muy alejado de la idea de lo que era el progreso. La ciudad de los años 80 comenzaba un nuevo despertar cultural y el colegio se aupó como una clara referencia en la vida cultural de la Málaga de la incipiente España democrática. Este golpe de timón resultó clave para poner el foco en una arquitectura histórica que había sido tan denostada en las décadas anteriores, convirtiéndose de paso la sede de los arquitectos en un buque insignia de la conservación patrimonial. Y de esa ciudad de los 80 del siglo XX a la ciudad de entonces, a la Málaga del esplendor decimonónico de mediados del siglo XIX, prácticamente siglo y algo antes. La ciudad de Málaga era una ciudad en expansión, una ciudad profundamente burguesa, una ciudad robusta, competitiva y fuertemente industrializada, gracias en buena medida a la efervescencia de su puerto y a la paulatina instalación de importantes industrias, lo que trajo consigo un considerable aumento también de la población. Málaga era una ciudad en búsqueda y transformación constante, palpitante, comercial, cosmopolita, con un puerto que era una efectiva puerta del mundo, tanto para mercancías, habituallamientos y viajeros, pero también para ideas e influencias, siendo estas últimas las que posibilitaron la conexión de la ciudad con el marco europeo, la conexión de Málaga con el mundo, entrar en una dimensión internacional a través del mar. Por este cometido, la ciudad, que había crecido hasta entonces condicionada y constreñida por su trazado, por la Medina Islámica, se dotaría de nuevos espacios ilustrados, espacios de ensanche, espacios también dedicados a los barrios obreros y en relación a las nuevas industrias que se iban instalando en la ciudad. De especial relevancia van a surgir también reformas interiores, planificadas sobre los antiguos conventos desamortizados y que, como veíamos antes en esa pieza audiovisual de Daniel Natoli, iban a reforzar y a potenciar el valor escenográfico de la ciudad, colocando nuevos edificios de poquito que fuesen cambiando, digamos, el plano de esa ciudad abigarrada, estrecha y totalmente amontonada, a una ciudad que iba abriendo sus calles y sus trazados a una ciudad tendencialmente hacia lo moderno. Estas reformas interiores iban a darle un cierto valor airoso a una ciudad que se iba a ir aburguesando a medida que pasaba el siglo, financiada en buena medida por esa siderurgia local y por una gran y fuerte industria textil. También destacarán operaciones urbanísticas de importancia. No podría no citar el valor que tendrá la calle del Marqués de Lario, obra de Eduardo Strachan Viana Cárdenas, tío de nuestro protagonista de hoy, pero por extensión también de esta saga familiar de los Strachan, y también el plan de ordenación del Paseo del Parque, incipiente, dibujado por Sancha, pero que poco a poco irán muchos arquitectos interviniendo hasta dar y dotar a este lugar emblemático de la ciudad de Málaga, del que después algo también les comentaré finalizando mis palabras. Estos espacios transformarían sustancialmente ese paisaje, extendiendo la ciudad mar adentro, ganando cada vez más mar para dotar a la ciudad de mayores equipamientos e infraestructuras. La situación fue progresivamente decayendo y el siglo acaba de forma malograda en una crisis finisecular muy importante, donde las industrias van a flaquear. El alcalde antes refería el problema del carbón y determinadas otras vicisitudes que muchos de ustedes conocen, que hará que la ciudad pierda fuelle en el marco nacional y también, por ende, en el marco internacional. Esta crisis finisecular, debido al endeudamiento y a la falta de competitividad del modelo industrial, se convirtió en una oportunidad para la burguesía de poner el foco en la bondad del clima, de poner el foco en eso que después, muchos años más tarde, conoceremos como el turismo, poner el foco en traer a viajeros que fuesen llegando y dotar, por tanto, a la ciudad de un escenario atractivo
muchísimo más en la línea con las ciudades europeas, con las grandes capitales del momento. Estos nuevos postulados, que en cierta manera traían y glosaban una sociedad llamada Sociedad Propagandística del Clima y Embellecimiento de Málaga, iba en 1897 a precisamente escribir algunas notas hacia dónde teníamos que ir. Entre esos medios o esas medidas de mejora de la ciudad, entrando ya prácticamente en el siglo XX, había de disponerse para tal una regeneración urbanística enfocada profundamente al ornato público, enfocada al valor cívico, a los ciudadanos, al equipamiento y, por tanto, también completarse con el papel protagónico de la vegetación. ¿Cómo? Con la plantación de parques, jardines y alamedas. Creo que ya les va sonando la historia, ya estamos aterrizando en el inicio del siglo XX y estamos encontrándonos directamente con esa fecha entre 1904 y 1905, donde Fernando Guerrero Strachan aterriza en la ciudad, llega de Madrid, recién titulado, a trabajar en la ciudad, primero precisamente aquí, como auxiliar municipal, y va a engrasarse completamente en lo que estaba sucediendo en esa nómina de autores que van a estar trabajando en una ciudad aún pujante. Pero les digo, y les voy a citar literal, Guerrero Strachan, ¿qué es? ¿Un modernista? ¿Es un neobarroco? ¿Es el arquitecto regionalista de Málaga? Es bastante difícil de encasillar a Guerrero Strachan porque nada de eso es absoluto. Y he querido citar a mi compañero Paco González, que abría el relato de ese audiovisual con un pretexto. Sí, nuestro papel ha sido mayormente traer y tomar el pulso de lo que estaba sucediendo. Ninguno de nosotros, y valga este momento de excusa, éramos expertos, ni lo somos, y sabemos que no lo vamos a hacer en la obra de Guerrero Strachan, pero sí vamos a hacer la manera de intermediar con el resto de aquellos que sí conocen y saben en profundidad sobre la obra de este insigne arquitecto y poder transferir y poder contar y divulgar la obra hacia la ciudadanía, que era el momento importante en el que nos encontrábamos. Fíjense, por tanto, no sabemos bien qué es, pero sabemos que al mismo tiempo es muchas cosas. Entre sus líneas y sobre todo no quería pasar de no deslizar algunos datos concretos en este relato de acontecimientos. Fernando Guerrero Strachan, como decíamos en las distintas intervenciones, es uno de los arquitectos más destacados e influyentes del primer tercio del siglo XX, eso no es discutible. A lo largo de su carrera compaginará las labores de arquitecto municipal, de arquitecto provincial, de arquitecto diocesano, con labores de arquitecto de la profesión libre. O sea, se trabajaba por cuenta propia, hacía proyectos y aparte también contribuiría a proyectos sociales de forma no remunerada, de tal forma también asistiendo en aquellos lugares donde no podía llegar la arquitectura, digamos, de forma oficial. Realizaría numerosas obras en las que desplegaría una rica variedad estilística, basada en su profundo conocimiento histórico, que desembocaría en ejercicios genuinamente eclécticos y terminaría evolucionando en su última etapa hacia un cierto regionalismo de forma muy personal, con tintes muy curiosos, y también eso es lo que hará esas características que puedan ser reconocibles en las obras de Strachan en cualquier paisaje, en cualquier estampa, en cualquier postal de la ciudad de Málaga. También fue protagonista de esos procesos de transformación urbana, idearía algunos, diseñaría y daría respaldo en sus distintas facetas como arquitecto de función pública para llevarlos a cabo y transformar esa ciudad, una nueva ciudad moderna. Decíamos en ese subtítulo que puedan ver el arquitecto ecléctico para una ciudad moderna, o sea, se va a ponerse al servicio de la modernización de la ciudad, destacando por la construcción de algunos de los edificios más singulares que tenemos hoy día en la ciudad y que, pasados un siglo aproximadamente, están prácticamente en completa operación. El caso mismo de las casas consistoriales del Paseo del Parque, en el edificio en el que nos encontramos, el Hotel Príncipe de Asturias, hoy Gran Hotel Miramar, transformado después de distintas vicisitudes y vuelto en una tipología muy próxima en cuanto a su funcionamiento y organización de lo que fuera, al igual que lo fue el Hotel Caleta Palace de su momento, las casas de Felisain, entre otras muchas otras obras domésticas que se va a repartir por distintas partes del centro, y mucha arquitectura guiado a las cuestiones de salud, a las cuestiones higiénicas como las casas de socorro, el Sanatorio Marítimo de Torremolinos, otras cuestiones que iban a jugar
a dar escala a la ciudad y sobre todo a ir desparramando este tipo de equipamientos a lo largo y ancho de la urbe. Y esto también iba a tener otra pata, su compromiso social y cultural de la ciudad. No solo va a estar en un compromiso férreo con la cultura, algo que lo llevaría a ser muy pronto académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, sino que llegaría en 1926 a su presidencia hasta su fallecimiento, pero 2 años después, en 1928, acabará siendo alcalde de la ciudad. Como bien decía el alcalde, otro de los insignes personajes de la ciudad, que sería alcalde pocos meses antes de su fallecimiento, en 1930. Y fíjense, fallece con 50 años. Por si alguien no había hecho la cuenta, ya hemos tenido a bien hacerla muchas veces, y en esos 50 le ha dado tiempo y le ha cundido mucho, sí, porque ha hecho grandísimos proyectos y una extensa nómina de obra repartida por toda la provincia y puntualmente en las ciudades de Sevilla y de Melilla, donde tiene un par de proyectos de altísimo interés también. Fíjense, esta arquitectura de Málaga continúa aún a primeros del siglo los modelos heredados del XIX, modelos anclados en una tradición albañil, en una tradición de maestros de obras de la ciudad, que descuellan en un atemperado aire neoclásico. Seguramente, yo no puedo ver las imágenes desde aquí, pero habrán visto algunos de esos encuentros donde la edificación decimonónica, austera, volumétricamente muy pura, con un aire neoclásico, pero prácticamente atemperada de decoración y con fachadas atirantadas, muy ligadas al replanteo del suelo, donde simplemente hay pequeños voladizos o los propios balcones, o bien de rejería de esas industrias que ya habitaban en la ciudad, o bien de cierros volados tan característicos de madera de las casas del 19. Esa es la ciudad homogénea, esa ciudad de la Málaga del 19, que está también muy condicionada por sus ordenanzas municipales y donde prácticamente son cornisas molduradas que van dando niveles de horizontalidad a la ciudad, desplegando una cierta variedad decorativa que a medida que entra el siglo va aportando referencias historicistas de todo tipo, incluso influencias modernistas bastante acusadas también en la ciudad, pero que terminará haciéndolo desde un fenómeno muy epidérmico, muy de la piel de los edificios que se van, permítanme decirles, a disfrazar de las tendencias europeas del momento. Y algunos olerán a cierto modernismo, otros van a traer cierto aire afrancesado, más ligado al Segundo Imperio, y van a ir, digamos, estipulando todo un gran repertorio estético que vamos a tener en la ciudad. Fíjense, si esta obra del momento del 19 y por extensión la obra de Eduardo Strachan Viana Cárdenas, su tío y predecesor, era profundamente neoclásica, profundamente austera en cuanto a su dimensión lingüística, la obra de Guerrero Strachan se encuadrará ya en un pleno eclecticismo, en la mezcolanza de los estilos, en el conocimiento profundo de la historia y en un absoluto cóctel de estilos aplicados desde una visión muy personal, desde el control absoluto de las proporciones, desde el control del oficio de la arquitectura y también de las técnicas de la construcción. Si lo sumamos a las artes decorativas del momento, nos sale una ecuación bastante compleja que termina desembocando sobre todo en esa primera etapa de la vivienda burguesa, del intramuros de la ciudad, ¿no? Esa nueva vivienda escenográfica. Los rasgos estilísticos que caracterizan este movimiento resultan bien reconocibles en su obra. La recurrencia a un repertorio de formas de diferentes épocas históricas, de ámbitos culturales dispares, debido a que esta Málaga de la época necesitaría convivir con tipologías tradicionales y sumar nuevas tipologías, nuevos tipos de edificios que iban a venir para quedarse y que revolucionarían el panorama de la arquitectura de este momento. Fíjense, entre estas tipologías aparecerán, y les leo, hospitales, seminarios, casas de socorro, sanatorios, hoteles, mucha vocación ligada al turismo, a la salud, y piensen que la salud y el turismo venían de la misma mano en un primer momento, que es decir, la cuestión de la salud y de los baños de mar, aquellos históricos de no tantos baños que se iban a instaurar en la ciudad para las clases altas, derivarían en ese entendimiento del mar como un nuevo lugar del ocio. Fíjense, este modelo o estos modelos de carácter novedoso también iban a mirar a carácter del pasado y a emparentarse de forma simbólica con los estilos del momento. Y les digo, el Sagrado Corazón en estilo neogótico, como también lo hacía el asilo de San Manuel, lecturas neomudéjares o mudejarizantes para piezas que tendrían más que ver con lo popular, y lo vamos a ver a lo largo de su trayectoria, como en piezas como
El Matadero, que va a ser una de sus últimas obras, pero también lo vamos a ver en lecturas de casas populares en la colonia de Santa Inés, en algunos lugares donde el ladrillo visto va a tener, junto a la cerámica, un papel protagonista. A medida que va avanzando su producción, desembocará en un personalísimo regionalismo. Pasará de ese cierto eclecticismo, pero muy variado en cuanto a su estilística, a un regionalismo más complejo. Un regionalismo que destacará por una combinación de referencias autóctonas. Y aquí quería apoyarme de otro de mis compañeros, de Luis Ruiz Padrón, que decía, y le cito también, que Strachan es un gran conocedor de los lenguajes arquitectónicos históricos. Maneja con solvencia la gramática formal de estos y hace un uso culto del repertorio a su disposición, intercalando también elementos de la tradición propia. Y seguro que lo están viendo a lo largo de todo este momento expositivo, donde se van a intercalar dinteles, arcos de ladrillo visto, paramentos de sillares, estucados, torreones, tejaroces, arcos, aleros de madera, importantes vuelos corridos, arcos de herradura, arcos de medio punto, carpaneles rebajados. Todo ese vocabulario que mezcla y agita de una forma bastante exquisita y con proporciones muy controladas. Sumado a todo tipo de decoraciones, ya decíamos, cerámica vidriada, artesonados y trabajos de carpintería de lo blanco, todo tipo de incorporaciones de las artes decorativas del momento, yeserías, atauriques, con referencias constantes a la tradición y con una vuelta sobre todo a lo local y al autóctono en ese proceso de regeneración, de una búsqueda y de una vuelta del pasado. En estas discusiones con la comisión, a las que también recuerdo muchas conversaciones con Juanjo y con Carmen, que está aquí detrás, con Eugenia, que está aquí sentada, discutíamos continuamente de qué es Strachan, ¿no? ¿Quién es Strachan? Porque constantemente nos salen muchos Strachan. Juanjo al principio, recuerdo una discusión que no lo comprendíamos, no terminábamos de entender si era afrancesado al principio, pero después también, y al mismo tiempo podía ser neomudéjar, pero también a medida que va cocinando un cierto vocabulario compartido. De cierta manera, Strachan, y parafraseando algunas de esas ideas basadas del vídeo, es un señor de múltiples tipologías, de diversas escalas, amplios relatos decorativos, alto cuidado en el empleo de materiales, profusión de artes decorativas, proyectos para pobres y para ricos, para clases altas y para clases bajas, y una preocupación constante por los proyectos de vivienda obrera que harán que el embellecimiento de la ciudad no solo llegue a los espacios institucionales, sino también a los extrarradios y a las zonas de ensanche. Dicho lo cual, con este contexto sobre la motivación que estemos hoy aquí, la presentación de la casa, la ciudad y el personaje, podemos llegar perfectamente a entender que es el momento de presentar el proyecto documental y audiovisual que respalda toda esta declaración de intenciones. Una web confeccionada al efecto, una web que seguro muchos de ustedes han podido localizar a través de un código QR que tienen en el tarjetón del acto, donde directamente podrán capturar con su teléfono móvil la dirección o le lleven al enlace del dominio que se ha constituido para tal momento, que es arquitectoguerrerostrachan.es, donde podrán encontrar toda una colección de trabajos del autor. Van a poder estar viendo en pantalla un resumen que en este caso se ha realizado para ver una simulación de la navegación de esta web que se compone asumiendo las necesidades que entendíamos que debían de cubrirse para contar y explicar quién es la figura de Guerrero Strachan. Les digo, y les digo con cierto énfasis, es un proceso a continuar. Sí, esto es simplemente la casilla de salida para dotar a Guerrero Strachan de un dominio, nunca mejor dicho y valga la duplicidad de la extensión, en el que alojar toda su extensión de su figura. Dividida en 5 epígrafes, en 5 categorías, una que abordará el personaje, otra que aborda su obra, otra tercera que abordará la ciudad de Málaga a principios del siglo XX y 2 últimas, el centenario de la Casa de los Arquitectos, el proyecto y la conmemoración de este programa de actividades, y una última, las actividades en sí mismas, a través de un calendario con diferentes tarjetas que se irán viendo también, donde puedan ir viendo las actividades que se van a ir colocando desde la primera, que se celebrará en la conferencia inaugural en el mes de julio,
hasta la vuelta del otoño y estaremos ininterrumpidamente hasta junio del año que viene, en ese año 24-25 en el que se celebraba. Esta documentación que ven aquí está documentada o volcada, interpretada a través de la extensa bibliografía al respecto de todos los autores que han trabajado específicamente la figura, tanto en tesis doctorales, en artículos de investigación, en prensa escrita, en distintos proyectos divulgativos y que también se incorporarán, ya les digo, a la nómina de ponentes, conferenciantes, intervinientes que van a participar en este ciclo. Les digo, hay aproximadamente una veintena de actividades ya establecidas que irán modificándose y también vistas a poder incorporar las necesidades que evidentemente el ciclo entienda, tocando todos esos grupos, la ciudad, el personaje, su obra, y apoyándonos en investigadores, profesores y compañeros, arquitectos, historiadores del arte, historiadores que van a sumarse a difundir y a construir un relato integral de quién es este personaje en todas las facetas de su proyección, entendiéndolo con sus antecedentes y con sus descendientes. Al final también hay que contar esos eslabones entre el antes y el después. Esta web, como decía Eugenia antes, está apoyada por el trabajo fascinantemente intenso y también agradecerles en los tiempos de correr a nuestro equipo de audiovisual y fotografía, en este caso a Pablo Fernández Díaz Fierros y a Fer Gómez Mateo, a Los Ladrillos, que han llevado las cámaras de todos esos reportajes que se han hecho en presente. También les digo, se han hecho todo de forma desprofesa, ¿eh? Hemos contado además con toda una material documental de archivo, que también hay que decir que los archivos públicos y privados de la ciudad se han prestado desde el minuto 1 a ceder de forma totalmente desinteresada los recursos para que pudiéramos alojar la fotografía de época, y también iremos implementando algún tipo de documentación planimétrica y de otro tipo de documentación aneja que vaya completando el conocimiento de las obras. Esto además se cuenta con una cosa más que va a ser los distintos itinerarios que iremos trazando en relación a distintas visiones, les digo además muy abiertas y totalmente subjetivas, itinerarios que se trazarán en torno a la obra para poder contar determinados aspectos y dimensiones de la obra de Strachan, que ya les decíamos es profundamente compleja. Entre ellos hay dos que están estipulados, que van a poder ver en la web de forma inmediata, lo están ya confeccionados, y son unos itinerarios a medida que funcionen casi como artículos y podrán ver una colección de obras en torno a una temática concreta. En el primer caso se titula Carácter moderno para una ciudad antigua, la arquitectura urbana de Guerrero Strachan, la arquitectura doméstica del centro de la ciudad, ver cómo se ha transformado esa arquitectura del 19 al 20 y encontrarnos en esas características que el vídeo también anunciaba en cuanto a su lingüística, a los cuerpos volados, a la ornamentación y a una manera distinta de entender el habitar de primeros de siglo. Y un segundo itinerario que sería buscando la arquitectura para una ciudad con vistas, y en este caso la arquitectura suburbana del entorno de la Caleta y el Limonar, entendiendo qué sucede en esas villas y hotelitos y también hoteles que se van a instaurar en la Málaga del Levante, en la Málaga de Este. Con esto queda presentado esta web, y que yo les invito a que consulten y entren a visitarla tanto como quieran. También estamos abiertos a sugerencias y a incluir todas aquellas ideas o intenciones o propuestas o material que incluso tengan localizado o conozcan, que también al final no deja de ser un portal abierto y un gran repositorio donde poder colocar esta obra de Strachan. Por último, decirles dos cosas. Una primera, de tal forma, a resumen, el Colegio de Arquitectos pretende convertir esta efeméride en una celebración para toda la ciudad. Defender la arquitectura como una disciplina ancestral y que en buena parte es responsable de la ciudad del hoy, de nuestro mundo actual, es un deber que tenemos la profesión y por tanto y por extensión el colegio, y también nos resulta capital para reivindicar este mundo en el que vivimos. Recordemos que además la arquitectura sigue y seguirá siendo imprescindible para nuestras vidas, aunque algunos y algunas no lo terminen de tener muy claro. Eso es una de las reivindicaciones del asunto. Y quería cerrarles con una pequeña coda. Preparando esta pequeña intervención en estos días, aparecía este señor allí, que no sé si han visto un busto del querido y tristemente perdido Manuel Alcántara, y me venía una pequeña ligadura rápida. Fíjense, la ciudad que deja Strachan en el 30 era una ciudad exitosa, una ciudad totalmente en la cúspide, una ciudad
brillante que venía de esos prodigiosos años 20 de alegría, fiesta, de alta emoción y sobre todo una ciudad totalmente positiva que iba a estar buscando su crecimiento, pero posiblemente él no entendiera ni supiera lo que estaba por venir. Fallece en el año 30 y se pierde los siguientes capítulos de la historia, unos capítulos bastante más desdichados. Al pasar la década, la ciudad presentaba una cara opuesta, una ciudad desgastada, hambrienta, después de una infernal lucha fratricida, y una ciudad que había asumido una extensión también del panorama que se vivía en Europa, un panorama de guerras, de conflictos, de regímenes autoritarios, de diferentes pérdida de esa alegría que en parte también vemos en su obra, ese decorativismo, esa especie de preciosismo que también da un tono del vivir. Esa arquitectura preciosista que, a pesar y a independencia de las circulaciones del movimiento moderno del entonces, se dejaría hacer exclusivamente por su imposibilidad económica y, por tanto, la deriva va a ir a transformar el paisaje de la ciudad de los 40. Eso era guerra y más guerra lo que se estaba viviendo en Europa. De tal forma que habría que plantearse qué nos queda de este Guerrero Strachan. La pregunta de cuál es su vigencia. Manuel Alcántara escribía a Piero T. de Lorca un poema que se llama Niño del 40, que muchos conoceréis, que dice: una luz por el parque y el pitido de un barco que se fue, que se está yendo, una luz que conozco y que comprendo, y un barco que partió y que no se ha ido. Palomas y biznagas que han querido serlo para volar. También lo entiendo, ser otro y ser lo que estuvimos siendo, acaso alguna lo haya conseguido. Un tranvía de sol con jardinera y en los baños del Carmen gran carrera, concurso entre sirenas y delfines. No se estaba ya en guerra aquel verano. Mi padre me llevaba de la mano y yo estudiaba segundo de jazmines. Esto está sucediendo en los 40, en la posguerra, y en este soneto Alcántara desliza intensamente lo que queda de esa ciudad. Habla del parque, del sonido, del jazmín y de los baños del Carmen, en el que también interviene Guerrero Strachan, abriendo una ciudad al mar y apostando por encontrar una nueva manera de vivir que les digo que 100 años después vino para quedarse. Muchas gracias. Gracias, Enrique, por esta explicación sobre la figura de Fernando Guerrero Strachan, su contexto y sobre el ciclo, así como la presentación de la página web. Estaremos también todos pendientes a la misma y a las redes sociales para estar al tanto de toda la programación y de las actividades previstas para este ciclo a desarrollar entre el año 24 y 25. Para finalizar el acto, el coro del Colegio de Arquitectos de Málaga interpretará las obras Ave Verum de Camille Saint-Saëns y Pavane de Gabriel Fauré. Tras la finalización de la actuación, podrán dirigirse al patio de bandera, bajando la escalera, donde tomaremos un refrigerio y podremos brindar con motivo del centenario de la Casa de los Arquitectos y este prometedor ciclo de actividades en torno a la figura de su autor. Gracias a todos y a todas, en nombre del Colegio de Arquitectos de Málaga, por compartir esta celebración con nosotros.
Oh